29, 11, dice la palabra del Señor en el libro de Jeremías 29, 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Vamos a orar. Padre amado, Señor, gracias te damos por este día tan hermoso que nos das. Gracias por el privilegio de estar juntos en familia. Bendito Dios seas tú derramando tu bendición en cada uno de tus hijos que hoy viene a buscar tu rostro, Padre. Que, Señor, salgamos llenos de tu presencia, que podamos estar, Señor, tomados de tu mano, Señor, todos los días, Padre, y que siempre, Señor, tu bendición nos acompañe. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Entonces vemos en la palabra, dice que el Señor tiene pensamientos acerca de nosotros y pensamientos de paz y no de mal. Entonces no tenemos por qué estar angustiados de qué pueda pasar mañana, aunque en veces las diferentes circunstancias, ¿verdad? La enfermedad, los viles, ¿a quién no nos preocupa? Más a papá. Gracias, hermano diácono. Él es Abraham, uno de mis hijos. Entonces, ahí vemos en la palabra, ¿verdad?, que el Señor nos ayuda a tener confianza en Él, a que Él nos va a dar siempre su paz. Entonces, el tema de hoy le he llamado Confianza sobre el miedo. Ese es el título y el tema es la fe. Entonces, para esto vamos a analizar qué es el miedo. El miedo, dice, es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Yo no sé si muchos de ustedes en su niñez le tuvieron miedo a la oscuridad. ¿Quién, verdad, de nosotros de niño tenía que dormir con una luz porque tenía miedo de la oscuridad? A nosotros en nuestra infancia, pues teníamos que atravesar para ir al inodoro. Aquí le dicen restroom. Las casas aquí están muy bonitas porque están cerradas y todo está bajo un techo. Allá no, teníamos que atravesar casi una selva para ir detrás del arbolito. Entonces nos daba mucho miedo, había mucho temor. Y en realidad eso hoy le pasa a muchos cristianos que tienen miedo de ser emprendedores. Y a mí me pasó hace tiempo, pues yo quería emprender mi propio negocio. Y tenía miedo a que si no iba a tener el cheque. Estaba bien cómodo teniendo un cheque en el trabajo donde estaba, pero a Dios gracias me corrieron y se me quitó ese miedo. Entonces es tremendo, ¿no? El miedo es el sentimiento, dice, de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Por ejemplo, ¿verdad? Hay quienes hacen una fiesta y tienen miedo que salga mal. Hay quienes tienen miedo a hablarle a la novia, a hablarle a una mujer. Tienen miedo a poner un negocio. ¿Por qué? Por la incertidumbre, ¿verdad? ¿Qué pudiese pasar? Entonces, pero en la experiencia nos hemos dado cuenta que si algo sale mal, simplemente aprendemos a cómo no hacer las cosas. Entonces Dios nos inspira a ser emprendedores y no tener miedos. No sé si se recuerdan de unos animalitos, unas cabras chiquillas, no sé cómo les llamen, que cuando se asustan se frizan, se paralizan. Y muchas veces así nos pasa a nosotros. Estamos con miedo y ya no hacemos nada por temor a qué pueda pasar. Pero dice la palabra en Isaías 41:13. Isaías 41 dice 13, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Entonces, una vez más, ¿verdad? El miedo es el enemigo número uno del emprendedor y depende de nosotros, cómo nosotros nos confrontemos en cuanto a las diferentes circunstancias de la vida. Muchos tienen miedo hasta de manejar sobre los puentes grandes y pues cuántos miedos no hay,
Pero es aquí donde cuando nosotros tenemos miedo de poder nosotros agarrar la verdad de la palabra. Por ejemplo, dice, porque yo soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Hay quienes tienen miedo a casarse. He oído jóvenes que siempre están diciendo que no se van a casar, no van a tener niños, ¿verdad? Pero es tremendo que en veces tomamos decisiones de acuerdo a lo que hemos vivido y tristemente hay veces que no tenemos un buen concepto del matrimonio. Hay quienes tienen temor de casarse, ni novia tienen temor de casarse porque no se quieren casar porque piensan que van a divorciarse. ¿Y qué pasa? Que no, si se divorcia se va a llevar todo el billete y ya tiene temor, ni siquiera se ha casado ni novia tiene, pero él ya tiene todo ese temor en su mente. Entonces es aquí, ¿verdad?, donde el Señor en su gran amor y su palabra está llena, ¿verdad?, de esa confianza que nos da. Dice, porque yo soy el Señor tu Dios, dice que te sostiene tu mano derecha, yo soy quien te dice no temas, yo te ayudaré. Y es triste ver cómo muchos que han estado en la iglesia se alejan del Señor y en realidad digo es triste porque cuando uno los ve sin el Señor, ahora viviendo su vida, dice la palabra que el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar y sus hijos están viviendo una vida que no creen en Dios y ya ven en las redes sociales, se ve cómo está el deschongue a todo lo que da, ¿verdad? Como la juventud. Y qué triste es ver que cuando la persona se suelta de la mano de Dios, el enemigo no está jugando. Dice Juan 10:10 que el diablo viene a robar, matar y destruir, ¿verdad? Él viene con todo. El enemigo odia a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque están caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces él siempre está tratando de ponerle una venda a aquellos que están buscando de Dios, de confundirlos. Y es lo que está pasando. Oramos que el Señor guarde a nuestros hijos, los libre de toda la mala influencia en las redes sociales, porque pues hay tanto que los pervierte que ellos llegan a dudar de la existencia de Dios. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ahí la palabra del Señor nos está diciendo, ¿verdad?, de que nosotros podamos tener visión. Si nosotros no lo vemos en Cristo Jesús, que el Señor nos ayude a ver lo imposible. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estamos viendo al invisible. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, si hoy usted está aquí, el Señor lo va a bendecir en el transcurso de la semana, porque su palabra dice que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, usted tenga esa confianza de que Dios lo va a bendecir. Cuando usted busque la presencia del Señor, todo le va a salir bien, porque es la voluntad de Dios, ¿verdad? Eso es la fe. Entonces, en el caminar de nuestra vida, le digo a mis hijos, no sabemos cómo hacer las cosas y el conocimiento se compra, se adquiere, ¿verdad? En veces a través del consejo, y le digo, necesitamos buscar, saber cómo hacer las cosas, ¿verdad? El que sabe hacer muy bien la medicina, pues gana muy bien. El que sabe, como individuos, tenemos que aprender a caminar en los caminos de Dios y no sabemos cómo. ¿Y qué mejor que buscar la palabra del Señor? ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios nos damos cuenta de la relación que han tenido los héroes de la fe, ¿verdad? Ellos han confiado en Dios y muchos, a pesar de que no eran muy inteligentes, Dios los guardó, los bendijo, y ese es el caso de nosotros, que en veces batallamos llegando acá con el inglés. Yo recuerdo cuando llegué que me costaba pedir una hamburguesa y a todos les decía sí, me la dan con tomate, con cebolla, con
todo. ¿Por qué? Porque pues lo único que sabía decir era yes. Y cómo me arrepentía de no haber estudiado inglés. Y pues mis compañeros me llenaban los exámenes. Pero pues aquí aprendes porque aprendes, ¿verdad? En la relación que tienes que tener. Entonces, muy importante para nosotros confiar en el Señor. Y decía mi apóstol Víctor Toranzo, dice, muchas veces Dios te pone en el camino personas para saber cómo hacer las cosas, pero también te va a poner a personas para saber qué no hacer. Entonces, en la palabra del Señor vemos de toda clase de testimonios, de relaciones que la persona ha tenido con Dios. Y en esta ocasión vamos a analizar un poquito la vida de Abraham. En Génesis 12, 1 al 3, dice la palabra del Señor, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren. A los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando Dios llamó a Abraham, él tenía como 75 años de edad, y el Señor lo bendijo en gran manera. Imagínense nosotros que estamos jóvenes, amén, los jóvenes. Nosotros que estamos jóvenes, ¿verdad? ¿Cuánto impacto puede hacer Dios en nuestras vidas, verdad? La iglesia del Señor, que somos nosotros. Muchos piensan que la iglesia es el local. No, la iglesia somos nosotros, el impacto que podemos tener. Entonces vamos a desglosar un poquito este pasaje y vemos que analizando la vida de Abraham, le dice, vete de tu parentela. Sabe que en la tierra de Ur, donde era Abraham, eran idólatras. El domingo pasado el Señor nos habló acerca de la idolatría. ¿Y por qué le dice el Señor, sale de tu parentela? Porque el Señor tiene bendición para nosotros, pero tristemente muchas veces nosotros estamos confiados en lo que nos enseña el abuelo, en lo que nos enseña papá, mamá, y quizás lo que nos han enseñado no es lo correcto. Y en este caso, me imagino que Abraham no especifica, pero como dice que vivía en una tierra idólatra, si Dios lo iba a bendecir, quizás él le hubiera dado la gloria a una imagen que lo bendijo, como muchos, ¿verdad? Tienen un tutti frutti de imágenes en las que confían, y en realidad sería Dios un Dios muy pequeño si necesitase de algo donde habitar. Entonces Dios está en contra de la idolatría, ¿verdad? Porque la idolatría es poner algo, ¿verdad?, en lugar de Dios. Entonces Dios quiere una relación plena de nosotros con Él. Y es ahí donde vemos que le dice a Abraham, vete de tu parentela. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces cuando nosotros estamos con papá, con mamá, pues qué bonito, ¿verdad? Y recuerdo una vez que me dice Yeshua, dice, ya a los 18 todos se van de su casa, yo no me voy a ir, porque pues aquí tengo techo, tengo comida, no me falta nada. Y pues hasta cierto punto me mintió, porque ya salió también ese emprendedor y luego lleva la unción de 5. Ya, también imagínense, ya fuera yo tatarabuelo, con esa unción que llevan. Y les digo así a ciertos hermanos que están esperando tener hijos, ¿verdad? ¿Quieres que ore por ti? Y dicen, no, dice, en el tiempo del Señor. Porque me tocó orar por una hermana que se acababa de casar y ya, casi tuvo un niño cada año. Entonces, ahí está la unción, ¿verdad? Si alguien quiere tener hijos, pregúnteme. Nosotros le oramos, le ungimos con aceite y el Señor va a obrar en sus vidas, ¿verdad? Como también dice que el que está enfermo y se llame a las autoridades de la iglesia y que unjan. Pero nosotros necesitamos creer en lo que dice la palabra del Señor. Y honestamente, no muchos nos llaman. Tenemos los martes oración. Dele usted su petición a los líderes de la oración. Y pues, es un comercial. Pero en realidad Dios está obrando y es la voluntad de Dios que nosotros podamos caminar en bendición.
pero Dios quiere que dejemos todo el bagaje que traemos. ¿Por qué? Dese cuenta usted que vienen muchos hispanos y se gradúan. Hoy está pues un poquito quizás triste ver que esta nación les está dando estudio, les está dando bendición a muchos jóvenes, y quizás es falta de respeto que ellos alcen su bandera cuando este país les está dando de todo. Tenemos que amar este país, tenemos que obedecer las leyes de este país, y nosotros como hijos de Dios estamos para dar, ¿verdad? No estamos para ver qué el país me va a dar. No, nosotros vamos a aportar, y es que eso es lo que es un hijo de Dios. Si usted se da cuenta, cuando estamos analizando la vida de Abraham, él tuvo bendición de tal manera que se había llevado al sobrino, y el sobrino empezó a ser bendecido como Abraham. Dice que en aquel entonces tenía tanto ganado él y su sobrino también igual, de tal manera que ya no cabían en donde estaban, entonces dispusieron apartarse. Ahora, si analizamos cómo estaba la vida de Lot, en realidad Lot estaría teniendo una relación con Dios como la de Abraham. Digo esto ¿por qué? Porque si nos damos cuenta dónde fue Lot a parar, dice que él estaba envuelto en un lugar donde estaba el pecado a todo lo que daba, de tal manera que había el Señor dispuesto a acabar con esa ciudad, Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿verdad? Cuando Lot se había apartado de Abraham, Lot empezó en decadencia. ¿Qué nos está diciendo aquí esto, verdad? Que nosotros tenemos que estar agarrados de la mano de Dios, y que nosotros tenemos que tener una relación personal con Dios. Entonces, Dios quiere mostrar esa bendición para cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos que dejar lo que esté atrás, ¿verdad? Si lo que sea que papá y mamá nos hayan enseñado que no está en la palabra del Señor, dejarlo, ¿verdad? Y traemos incluso muchos temores así en nuestras vidas. Hemos platicado muchas veces del cuidado que tiene que tener la persona de hablarle a sus hijos, porque en veces le decimos, no haces esto, no limpias tu cuarto, ya estoy cansado de ti, pero pocas veces le decimos, wow, qué bien lo hiciste buen trabajo, qué bueno que estás acomodando tu ropa, qué bueno que estás bien en la escuela, ¿verdad? Palabras de bendición en sus vidas, palabras proféticas. Tenemos que nosotros como iglesia, como padres, profetizar sobre nuestros hermanos, estorbarles, ser de nosotros la diferencia. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, cómo importa la relación que tiene la persona con Dios. Abraham tenía una relación con Dios de tal manera que Dios cumplía su promesa. Y también, ¿qué pasa cuando alguien está en contra de un hijo de Dios? Dice, maldito el que te maldijere, ¿verdad? Y qué triste por aquellos que algún día se levantan en contra de las autoridades, que murmuran. El cuidado de no murmurar siempre, ¿verdad? Si usted algo no le parece de los líderes en la CFC o del pastor o de los ancianos, venga a las autoridades y ellos van a tomar acción. ¿Por qué? Porque no queremos la maldición, ¿verdad? Enfermedades, pobrezas. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, y también nosotros tenemos que limpiarnos de todo anatema. El domingo pasado ya se nos dijo, ¿verdad? Si alguien está confiando, hay amuletos que porque lo regaló la abuela. Una vez vino alguien y trajo así idolatría, era algo de oro, y le digo al pastor, y eso no se puede fundir y podemos hacer algo que pues valga la pena, porque era oro. No, dice, porque eso ya fue utilizado para idolatría y ya pues de eso ya no sirve. Y sí me sorprendió tanto cómo molimos esa pieza de oro, y cuando la estábamos quemando pues en realidad se esparció en la tierra. Pero de igual manera nosotros tenemos que tener esa valentía para venir y confiar en Dios. Entonces así vemos a Abraham, que él dejó a sus padres y ya tenía 75 años el joven cuando Dios lo llamó. Entonces, qué bueno que ahorita de 20 ya están saliendo de casa. Entonces, no, es una bendición que
verlos crecer y muchos tienen temor de que se van a casar, cómo van a mantener a los hijos. Y el Señor me da paz porque digo yo, si tienen a Dios, pues no les va a faltar nada. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor siempre va a suplir cualquier necesidad. Entonces uno como padre está acostumbrado a cuidar al bebé. Una vez se me cae el bebé, estaba el mayor, fuimos a lonchar y después del servicio fuimos al parque y se tropezó y se abrió el labio. No, hombre, yo hubiera querido que hubiera pasado, eso me hubiera pasado a mí. Y allá voy con el niño llorando desde Viura hasta el Brackenridge. Y el doctor le tuvo que a ponerle una frazada de felcro porque estaba tremendo, no lo pudieron dormir porque acababa de comer. Entonces estaba aquel a todo lo que daba, ¿verdad? Y uno de padre se siente mal cuando algo pues les pasa a ellos y crecen y igual uno. Ese corazón es de padre y de madre, que peor la mamá, ¿verdad? Hasta llora el día que se casa. Entonces, siempre anhelamos cuidar a nuestros hijos, ¿verdad? Pero ¿qué dice el Señor? Dice, sal, ¿verdad? Que está el Señor diciéndonos, depende de mí, porque ya yo bendije a tu papá, ahora yo te voy a bendecir a ti. Y esa es la confianza que Dios quiere que tengamos. Entonces, si hay anatema, vamos a quitarlo de nuestra vida, cuidar de no tener maldición en nuestras casas. Vemos en el inciso número 1 que la fidelidad y la obediencia que tuvo Abraham para con Dios. En realidad, cuando uno da una orden, qué bueno es cuando se ejecuta, ¿verdad? Y en el Army enseñan a que una orden no se discute, sino se tiene que hacer. Entonces yo le digo a mis muchachos, en veces algo que hacer, hiciste lo que te dije y no lo hicieron, y qué mal se siente uno y qué mal sale todo. ¿Por qué? Porque uno ya sabe cómo va a trabajar la circunstancia, ¿no? Cuando, imagínense, le dice al muchacho, saca el bote de la basura y no lo hizo. Y ya hay que esperar una semana para que el bote se llene doblemente de basura. ¿Por qué? Porque no obedeció. Muy importante, la obediencia. Y aquí vemos en todo el caminar de Abraham, siempre le obedeció. Entonces, la promesa de Dios se cumplió en Abraham por su obediencia. Dice que en el libro de Génesis 22, 16 al 18. Bueno, antes permítame, le cuento, en la promesa de que Dios le dio a Abraham, de que iba a tener un hijo, y ya pues estaba él grande de edad. Entonces, pues de cómo voy yo a algo, es un milagro, cómo voy yo a confiar en lo que el Señor me está diciendo. Si pues Sara se rió, por eso su hijo se llama Isaac, que quiere decir risa. Entonces, Sara, pues una viejita, imagínense que va a tener un bebé. Entonces, si es algo tremendo de que pasara. Entonces, la esposa de Abraham le dice, bueno, a lo mejor el Señor te va a bendecir con un hijo, pero ¿por qué no pues con la muchacha que le ayudaba a Sara? Y pues aquel, haciéndose rogar, pues dijo que sí. Entonces, tuvo un hijo. ¿Y qué pasó? Que ese hijo hasta hoy, pues es una piedrita en el zapato a lo que la bendición de Dios tenía para Abraham. La muchacha dice que, pues en cierta manera hasta quizás fue abusada en contra de su voluntad, pero estuvo con ellos como 14 años, 2 veces había ido al desierto y las 2 veces Dios guardó la vida de ese bebé. ¿Por qué? Porque Dios amaba a Abraham y también no iba a dejar desamparado a ese niño. Entonces, Dios, cuando nos promete algo, lo cumple. Y aquí vemos de que no podemos ayudar a Dios, porque si Dios cumple algo, pues Él lo va a prometer. Lo que sí tenemos que hacer es ser fieles a Dios y ser pacientes. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Que muchas de las veces la impaciencia nos hace tomar decisiones a la ligera.
es muy importante cuando usted tiene alguna circunstancia en su vida, buscar el consejo. Dice la palabra que en la multitud de consejo hay sabiduría. No sabemos hacer las cosas. Entonces es bueno preguntar. Siempre, siempre busca el consejo. ¿Por qué? Y qué mejor el consejo de la palabra de Dios. Nos hemos dado cuenta de ministraciones. Hay personas que vienen a buscar la administración en la vida de sus familias, y el pastor les aconseja y hacen lo que el pastor les dice. ¿Y qué pasa? Que pues empiezan a crecer en bendición. Pero ¿qué pasa cuando no obedecen el consejo de Dios? Pues ya en realidad no queda más que escucharlos y pues haz lo que tú pienses que está correcto, pero todo tiene una consecuencia. Dios está respaldando el consejo del pastor. Dios respalda a su siervo. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y Dios nos ve como esas ovejitas que necesitan un pastor para ser guiados. ¿Por qué? Porque no sabemos muchas veces cómo tomar decisiones sabias. Entonces, a las mujeres, ahí está la hermana Mónica, la hermana Lupita, la hermana Gloria. Los varones, ¿verdad? Somos emprendedores. Muy bueno buscar el consejo. Decía alguien de edad ya avanzada, me dice, ¿cómo me hubiera gustado conocer a Dios de tu edad? Tenía yo en aquel entonces 19 años y ese día había predicado a alguien del diezmo. Me dice, porque cometí tantos errores en la vida. Él ya tenía 62 años. Entonces, pues me llené de gozo en el sentido de que, pues, el Señor me llamó. En realidad, yo no quería nada en las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque, pues, en realidad, de joven a uno le gusta la fiesta. Pero en el Señor, en realidad, hemos encontrado una grande bendición, viendo hacia atrás de muchas que el Señor nos ha librado, y qué bueno ver todas las bendiciones que el Señor ha llenado nuestras vidas de bendición. Entonces, de igual manera, vemos el ejemplo de Abraham, vemos cómo caminó en bendición. Nosotros también vamos a caminar agarrados de la mano de Dios y confiados en lo que el Señor está haciendo con nosotros. Dice Génesis 22, 16 al 18. En la prueba, Dios prueba la fe. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Tenemos nosotros que orar y pedirle al Señor, Señor, ayúdame. Y en realidad qué difícil es si el Señor prueba nuestra fe. Precisamente les decía, qué triste ver es que muchos que hoy debiesen de estar en bendición no están con nosotros y están, pues están mal, lejos de la voluntad de Dios. Han habido tantas familias, no me dejarán mentir ustedes, conocen quizás a muchos que han estado con nosotros, que se han soltado de la mano de Dios y que honestamente les está yendo muy mal. Entonces, cuando aquí Dios le dijo a Abraham que si él estaba dispuesto a dar a su hijo por un sacrificio, Abraham no lo pensó dos veces. Abraham tomó lo necesario y fue. Él iba a dar a su hijo, ¿verdad?, en sacrificio. Más sin embargo, Dios estaba probando el corazón de Abraham. Entonces, tenemos que orar y decirle, Señor, ayúdame a que pues siempre esté confiado en ti, por favor. No pruebes mi fe, porque no sé en realidad cómo yo respondería. Una vez más, ¿verdad? Tengo que estar siempre en el ejemplo de Abraham, con una obediencia plena. Ahí, él que con Sara a lo mejor hasta tenían ya edad. Imagínense cuánto ellos habían anhelado ese hijo, ¿verdad? Pues a uno que tiene 5, pues no mucho le cuesta decirlo, pero hay quienes batallan para tener bebés y en realidad yo le digo en vez a personas, le digo, ¿quieres que ore? Y pues no, dice, ahorita no, en el tiempo de Dios.
Bueno, pues ahí tú. En el tiempo el Señor, pero cuando el Señor pues tiene miedo de tener hijos, ¿verdad? Decía el apóstol, dice, ¿hay quiénes? Dice, no tienen hijos porque ya están pensando en la universidad, están pensando en esto, están pensando... Y el Señor siempre provee lo necesario para la crianza de los hijos. Y a Dios gracias, nunca ha hecho falta en el hogar. ¿Por qué? Porque siempre hemos, a pesar de nuestros errores, nuestras debilidades, nos hemos agarrado de la mano de Dios y Dios ha sido fiel. Entonces, vemos cómo Dios probó la fe de Abraham y la fe de Abraham no le falló a Dios porque él estuvo dispuesto a todo, ¿verdad? Salió de su parentela, iba al invisible. En veces, ¿verdad? Imagínense en el desierto, aprendimos que muchas veces ahí Dios está formando nuestro carácter, pasamos circunstancias difíciles, pero ¿qué de aquellos que están agarrados de la mano de Dios? Dice, serán como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que darán su fruto a su tiempo y su hoja no caerá. Cuando nosotros estamos jóvenes y nos agarramos del Señor, el Señor nos va a hacer como ese árbol plantado, ¿verdad? Vamos a estar de bendición a bendición y siempre nosotros vamos a estar dispuestos a dar. Tristemente vemos tantos campamentos de homeless alrededor de la ciudad y esas personas no tienen Dios, no han considerado a Dios en sus caminos y hasta cierto punto pues Dios los ha entregado a mentes reprobadas. Ellos, usted les puede compartir del Señor, ellos no quieren nada con Dios. Una vez mi esposa le regala una pizza a uno de ellos y la regañó el homeless porque le dice que él no está pidiendo comida, le está pidiendo dinero. Y otro ya dice que él quiere $5, ya ni piden $1. Entonces, esas personas en realidad tristemente, ¿verdad? No tienen Dios. Y esa es la consecuencia de soltarse de la mano de Dios. Entonces muchos juegan con las cosas de Dios y hay que respetar, ¿verdad? A Dios en un temor reverente, siempre obedecerle. ¿Por qué? Porque dice que Él tiene el anhelo de que nosotros caminemos en bendición, que tengamos paz. ¿Sabe? Viendo la relación de estos personajes bíblicos, al final de sus vidas, ellos terminaron en el reposo de Dios y Hebreos habla de entrar al reposo del Señor. Qué mejor que al final de nuestros días nosotros podamos reposar en la presencia del Señor. Aún después de la muerte, Dios tuvo cuidado de Abraham. En Lucas 16, ahí está la historia de Lázaro y el rico. Cuando el rico estaba, dice, en el seno estaba el rico en el infierno y el seno de Abraham, Dios estaba cuidando a Abraham porque en ese momento todavía no podían ir a la presencia del Señor porque no había sido el sacrificio del Señor Jesucristo. Entonces dice que el rico estaba al otro lado atormentado y le dice a Abraham que si pudiese mandar a Lázaro que refrescara sus labios porque tenía una llama que le atormentaba. Ahora lo tremendo es que él no tenía su cuerpo ahí, era su alma la que estaba siendo atormentada. Y muchos juegan en Halloween, ¿verdad? La casa de tormento y todo es un juego, ¿verdad? Algo que el diablo quiere poner muy light y en realidad es tremendo cuando la persona no está agarrado a la mano de Dios en el transcurso de su vida, cuando se olvida, porque dice que el rico en su vida tuvo todo lo bueno, dice tú en tu vida tuviste tus deleites, pero quizás se olvidó de buscar a Dios. Entonces nosotros tenemos que analizar, ¿verdad? Escudriñar nuestras vidas y siempre, a pesar, como dice un canto, de mis errores, de mi debilidad, buscar la mano de Dios, agarrados de la mano de Dios. Vamos a ir a ver la confianza plena de Abraham. Abraham, el padre de la fe, el amigo de Dios, se le dio el título a él porque él estuvo en todo tiempo, ¿verdad? Hizo de Dios su amigo, le confió todo. Y entonces si nosotros anhelamos bendición, tenemos que llenarnos de Dios, ¿verdad? Los jóvenes que todavía no tienen pareja, no te preocupes por si va a ser, cómo va a ser la esposa. Mejor preocúpate por agarrarte y llenarte de la presencia de Dios. Igual las señoritas, de mejor llenarse la presencia de Dios.
Abraham tenía una confianza plena de tal manera que le consiguió esposa a su hijo. Isaac ya tenía 40 años más o menos, ¿verdad? Y dice que el anhelo de Abraham era que el hijo tuviera una esposa de tal manera de que fuera de la parentela. Esto ya es conclusión. Entonces dice que le dijo a Eliezer, su siervo, que fuese a buscar, y el siervo dice, pues ¿cómo yo voy a buscarle pareja al muchacho? En lugar de que él, ¿verdad? Por lo general yo le digo una vez a un joven, le digo a cierta muchacha, le digo, sácala, e invítala a comer, le digo, y se ríe, me dice, las cosas ya no son así, y me sorprende, ¿verdad? Pues hazlas que sean así, pues busca lo correcto, págale la cena, un date. Pero pues por el miedo, porque no saben cómo hacer las cosas, y por misericordia del Señor muchos estamos en bendición de tener esposa. Entonces dice el siervo que le oró al Señor, y dice en Génesis 22, 42 al 44, le dice, Eliezer estaba orando, fíjese, los siervos aprendieron a depender de Dios, y le dice, Dios de mi amo Abraham, si tú así lo quieres, haz que me vaya bien en este viaje. Mírame aquí, parado junto a este pozo. Si una muchacha viene a sacar agua y yo le pido que me dé de beber un poco de agua de su cántaro, y ella acepta darme agua y saca también agua para los camellos, entenderé que ella es la que tú has elegido como esposa para hijo de mi amo. Y terminando el de orar, viene Rebeca, la muchacha, y ¿qué creen? Le dio agua y sacó agua también para los camellos. Entonces él se dio cuenta, ¿verdad?, de que Dios le contestó inmediatamente. Y fíjense, la fe de Abraham, ¿verdad?, fluyendo a través del siervo, y Dios respondiendo la oración del siervo. Entonces, cuando no sabemos si eso no es, qué mejor buscar la presencia del Señor, buscar el consejo. Pastor, fíjese que quiero poner un negocio, ¿cómo ve? Pastor, fíjese que cierta muchacha me gusta, ¿cómo le hago? Y ya el pastor le va a decir, o acérquese a su líder de jóvenes, él es un experto, ya va por 3 también. Entonces, el Señor está siempre respaldando nuestras decisiones, y aquí vemos la confianza plena. Dice que entonces Eliezer fue y le dijo a la muchacha, fíjate, a la familia, que yo estaba orando de parte de mi siervo Abraham, y pues tú eres la oración contestada. Lo que yo le pedí a Dios hizo. ¿A cuántos el Señor nos ha contestado? ¿Verdad? Tengo un amigo que en un campamento le dijo al Señor, Señor, si esta es la muchacha que va a ser mi esposa, que diga mi nombre 3 veces. Y dijo hasta el apellido. Y sí, es cierto. Luego les digo quién es. Entonces el Señor responde nuestras oraciones. Él anhela esa relación de padre a hijo. Entonces, en todo lo que hagamos, nosotros siempre busquemos a Dios. Y como lo hizo Abraham. Y pudiésemos seguir, ¿verdad?, con Isaac, con Jacobo. En realidad, como dijo el Señor que iba a bendecir a todas las naciones, y el Señor hoy está bendiciendo a todas las naciones a través de la fe de Abraham. ¿Por qué? Porque de ahí viene el Señor Jesucristo, y dice la palabra en Gálatas 3:29, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Nosotros somos linaje de Abraham, el que la Biblia habla, de todas las bendiciones, de todas las riquezas, ¿verdad? Y no solamente materiales, sino que mejor las espirituales, que aún el día que el Señor nos llama a su presencia, va a venir un ángel y nos va a llevar a donde tengamos que ir. ¿Por qué? Porque vamos a tener nuestra confianza en Dios. Entonces, que el Señor nos ayude a reprender todo miedo en nuestras vidas, que podamos ser emprendedores, y cuando usted no sepa cómo hacer las cosas,
venga la palabra del Señor, venga a su pastor, venga a los líderes, porque Dios lo va a guiar. Y tenemos que aprender a ser obedientes. Amén. Vamos a ponernos de pie y le vamos a dar gracias al Señor porque somos ese linaje escogido, herederos según la promesa. Padre Santo, Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, porque no sabemos cómo hacer las cosas, pero tú, Señor, nos muestras tu mano poderosa. Ayúdanos a dejar todo miedo, a dejar toda idolatría, a dejar todo aquello que estorbe para nosotros poder estar tomados de tu mano. Ayúdanos a depender de ti, Señor. Bendecimos la vida de nuestros líderes espirituales, el apóstol, nuestro pastor, Señor, que tú los usas, Padre, para bendición de muchas vidas, Padre, que son tus ovejas, bendito Dios. Gracias, Padre, porque tú tienes el cuidado de nosotros, Señor, y no nos hace falta nada, Padre. Bendice a aquellos, Señor, que anhelan, Señor, en su corazón sanidad. A nuestros seres amados también, Señor, que nosotros podamos llevar la bendición de tu palabra, Padre. Ayúdanos a ser una iglesia, Señor, que también pueda compartir las bendiciones que tú nos das, Padre. Ayúdanos a ser sabios a quién ayudar y cómo ayudarles, Padre, a siempre dar esa bendición espiritual, a siempre ser una iglesia fértil que tenga hijos que te den honra y gloria, Señor. Y tú, Señor, añade a aquellos que han de ser salvos, bendito Dios. Te pedimos tu bendición, Padre. Lleva tu preciosa bendición a cada uno de tus hijos en esta hora. Y, Señor, que podamos estar, Señor, con un corazón dispuesto. Que podamos estar con un corazón sensible a tu Santo Espíritu, Padre, a tomar decisiones sabias en todo lo que hacemos. Porque, Señor, tú tienes, Señor, lo mejor para tus hijos. Gracias, Padre Santo. Gracias te damos. Bendice los negocios, bendice, Señor, los niños, Padre, a nuestros jóvenes. Ayúdanos, Padre, que ellos se les quite toda venda, Señor, espiritual que el diablo quiera poner en sus vidas. Ayúdanos, Padre, a que podamos, Señor, siempre ver tu rostro, Dios Todopoderoso. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Vamos a alabar al Señor, amén.